empresa. Doña Berta. Gracias, presidente. Bueno, pues realmente el mapa concesional empezamos esta legislatura hablando mucho y ahora la verdad es que desde febrero del 2017 que no lo traíamos a estas Cortes. Yo creo que es muy importante porque, como usted bien sabe, cuando entró en octubre, bueno, al poco de entrar en octubre del 2015, usted hablaba ya de rediseñar el mapa de transporte interurbano. Primero era intermodal, ahora nos hemos quedado solo con el autobús, pero realmente creemos que es importante. Y le decimos esto porque, como usted bien sabe, en diciembre del 2016 es cuando usted tenía que haber presentado este plan para que la Unión Europea lo pusiera encima de la mesa y en diciembre del 2017 es cuando finalizan las concesiones. Y lo grave es eso, porque por lo que usted nos ha contado de plazos, a mí no me salen las cuentas. Y 15 meses desde septiembre, pues desde luego yo creo que me parece que no llegamos casi ni hasta el 2018. La Comisión Nacional de la Competencia, que usted también lo conocerá muy bien, hablaba que la Comunidad Autónoma de Aragón tenía un plazo hasta el 31 de diciembre del 2017, o sea, dentro de un mes, donde ponía, con objeto de prorrogar la vigencia de las actuaciones concesionarias de servicio público, que en ningún caso pueden exceder del 31 de diciembre del 2017. Como bien sabe, con todas las comunidades autónomas, con todas estas prórrogas que se están poniendo encima de la mesa, se están poniendo muy estrictos y concretamente en Aragón, pues como digo, creemos que no vamos a llegar. Entonces, pues bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo de cara a las nuevas concesionarias, que como usted bien sabe, los pequeños empresarios están pendientes de esta reestructuración del mapa, que en su momento generó ya mucho conflicto y mucha discrepancia, pero que desde luego creemos que están ralentizando desde su departamento. No nos vale que nos diga que es una empresa la que lo está llevando a cabo. Si hubiera estado en la oposición seguramente hubiera dicho que estaban privatizando el servicio, pues ahora es una asistencia técnica, pero desde luego lo que le pedimos es agilidad para que al final el transporte en el medio rural pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible.